Dios. Y ayer Germán me dijo, cuando digas preguntes que sí o no, no se animen a decir lo que está preguntando. Ahora me dirás, ¿cómo que no? Si ahí dice que Dios puso su imagen en el ser humano. Dice que lo creó a su imagen, que es diferente. Pequeño detalle, grandísimo. Si yo tuviera la imagen de Dios, yo soy Dios. Y eso es una enseñanza de la nueva era, no de nosotros. Solo hay un ser humano que tiene la imagen de Dios. Es más, que es la imagen del Dios invisible, Jesucristo. Por eso Él es Dios. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es que no tengo la imagen, fui creado a imagen de Dios. Dios hizo al ser humano para que reflejara características de Él. Eso sí, vamos a ver. Si yo estoy aquí y aquí tengo un espejo, de esos espejos de pie, ¿vieran qué divertido es ahí en la casa donde me estoy hospedando? No voy a decir de qué familia. Porque llego al baño y el espejo del baño son tiras de espejo. Entonces me veo así como dividido y yo digo, ¿en cuál me asomo? Un día van y les piden que les enseñen. Pero imagínense que es un espejo completo. Pregunta, aquí está el espejo. Me paro al frente. ¿Ese que está en el espejo soy yo, sí o no? No, yo soy yo. Esa es la imagen, está reflejando mi imagen. Eso es lo que dice Génesis. Génesis dice que el ser humano debe reflejar la imagen de Dios. Y eso me cambia el asunto. Dios creó al ser humano con características únicas y especiales que no le dio al resto de la creación. La gran pregunta es en qué consiste esa imagen de Dios que el ser humano debe reflejar. Hay muchas respuestas posibles. Les voy a dar la respuesta, tal vez la más tradicional de todas, pero que a mí, en lo personal, me satisface. Porque Dios lo que hizo fue crear personas, seres con personalidad. Vuelta al punto. ¿Dios es una persona, sí o no? ¿Sí o no? No. Dios no es una persona, es tres personas. Vamos, ¿qué herejías están enseñando en esta iglesia, Germán? Nada. Ya, va, usted está jugando y vacilando. No. Dios es tres personas. Pero sí puedo asegurar que Dios es un ser personal. Claro que es personal. Hay religiones que su Dios es un Dios impersonal. El Dios nuestro, el Dios de la Biblia, es un Dios personal que trata con nosotros de manera personal porque nos hizo en una capacidad como seres humanos de ser personas con características que lo reflejaban a Él. Es la diferencia con los animales, es la diferencia con los minerales, es la diferencia con cualquier otro reino. Dios nos hizo diferentes. Cada vez que yo oigo a alguien que dice, sí, el ser humano, los humanos pertenecemos al reino animal, pertenecerás vos, yo no. Yo no pertenezco al reino animal. El reino animal se creó antes de crear al ser humano. Y el ser humano es un ser completamente diferente a los animales. Conozco algunos que me lo ponen en duda, pero esa es otra historia. Después les cuento de ellos. En la posición tradicional histórica, se dice que la imagen de Dios es que Dios le dio al ser humano la capacidad de pensamiento, porque Dios es un ser inteligente. Dios le dio al ser humano la capacidad de sentimientos, porque Dios tiene sentimientos. Y Dios le dio al ser humano la capacidad de la voluntad de tomar decisiones y ejecutarlas. Entonces ustedes me dirán, pero no, ve, pensamiento, inteligencia. Mi perro es bien inteligente. Yo sé, también conozco perros que parecen más inteligentes que, dejémoslo ahí. No, el perro no es inteligente, los perros actúan por instinto. No, pero sentimientos. Si cuando yo llego, de hecho yo llego a la casa y es el único que me mueve la cola y se alegra de que yo llegue. ¿Cómo me va a decir que los animales no tienen sentimientos? Trabajan por instinto. ¿Por qué le mueve la cola? Porque sabe que usted es el que le da comida. Es un asunto de instinto. Aquí lo que entra en juego es un factor, la autoconciencia. Un animal no tiene autoconciencia de decir, son las 12 y mi amo no me ha puesto el almuerzo. Y yo si a las 12 no almuerzo, yo empiezo a ladrar. No, los animales no tienen autoconciencia, actúan por instinto.
El ser humano tiene autoconciencia de estas tres cosas. Eso refleja la imagen de Dios y nos hace personas. La evidencia. Cuando yo pienso en esto, en este original, estoy pensando en Adán y Eva. Adán y Eva eran seres pensantes, con sentimientos y con voluntad, ¿sí o no? Claro que sí. Anímense a decir esta vez sí. Sí, esta vez sí. Cuando uno llega a Génesis 2.20, vean que no vamos a ver todos los pasajes, en Génesis 2.20 se ve cómo Dios creó a Adán con una capacidad intelectual impresionante. Dios le dice, ponle nombre a todos los animales. Y Adán empieza a ponerle nombre. Usted sabe lo que era ponerle nombre y después acordarse de todos los nombres. Ay, ¿cómo le había puesto al primero? Ya voy por el número 513 y no me acuerdo. Adán le puso nombre a todos los animales. Eso mostraba que Adán era un ser inteligente, que pensaba como Dios es un ser inteligente que piensa. Y Adán reflejó esto de manera perfecta. ¿Y qué de los sentimientos? Para los sentimientos Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Se acuerdan la historia? Hoy quiero quedar bien con las mujeres. Génesis 1, primer día, y vio Dios lo que había creado y dijo que era bueno. Segundo día, vio todo lo creado y dijo que era bueno. Tercero, cuarto, quinto, sexto, crea los animales, todo muy bueno. Pero por primera vez, al final del sexto día, Dios dijo, esto no está bueno. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ah, qué interesante, Dios mismo hizo autoevaluación. Y dijo, no es bueno. Aquí hay algo que está mal, dijo Dios. No es bueno. Crea a Eva. ¿Y qué es lo que después dice? Génesis 1 termina diciendo que era bueno en gran manera. ¡Wow! Mis respetos, hermanas. Ustedes hicieron la diferencia entre no es bueno a irse a bueno en gran manera. Entonces vemos cómo a través de la relación donde Dios le crea, los animales no llenaban. Adán le pone nombre a todos los animales, pero dice que al final de haber hecho eso, Dios tiene que haber visto que había una soledad en Adán que no lo llenaban los animales. Óigame, ni Dios mismo, si Dios hablaba con Adán todos los días, y aún así dijo Dios, no es bueno, no es bueno. Definición bíblica de matrimonio. Matrimonio es cuando a un soltero se le termina el desfile de animales. Eso es. Surge de la soledad. Yo sé que va a sonar poco romántico, pero ¿saben cuál fue la razón prioritaria de la creación del matrimonio? Compañía. Y es lo que se supone que es en prioridad el matrimonio. Compañía. Ese complemento perfecto para enfrentar la vida. Ahora, sentimientos. ¿Los mostró Adán? Sí. Y Eva también. Voluntad. Obviamente, Génesis 2, 16, 17, pueden comer de todo, menos de, y Dios probó la voluntad de ellos. ¿Cuántas veces me han preguntado en alguna iglesia, especialmente al estar trabajando en un colegio, los chicos me preguntaban constantemente, profe, pero ¿por qué si Dios sabía que Adán iba a pecar y Eva iban a pecar, por qué les puso el árbol y los tentó? Dios no los tentó, Dios les dijo, necesito que me demuestren que ustedes no son robots. Yo no quiero que me amen a la fuerza, yo quiero que muestren su voluntad que está en conexión con la mía. Entonces, cuando veo este panorama, este era el plan de Dios. Que pensáramos como Dios piensa, que sintiéramos como Dios siente, que tomáramos decisiones como Dios tomaría esas decisiones. ¿Qué pasó? Pasó que de esa imagen original de Dios, de la imagen de Dios original, entramos a una imagen distorsionada. Ustedes han visto que Génesis 1 narra la creación, Génesis 2 especifica la creación de Adán y Eva, todo va muy bien, todo va muy bien. ¿Cómo empieza el capítulo 3 de Génesis? Pero la serpiente era astuta. Y ese pero me cambia la historia de la humanidad. Paréntesis, cuando ustedes encuentren un pero en la Biblia, paren un momento, los peros son importantísimos en la Biblia. Un pero es la palabra que usamos en español y que se usa en la Biblia para pasar de algo positivo a algo negativo o de algo negativo a algo positivo, y el pero es la bisagra que me cambia el escenario. Este es un pero horrible. ¿Quieren que les dé un pero precioso?
Efesios 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¡Oh! Y ese es un pero que me cambia la historia. Y me cambió la historia de mi vida. Los peros son importantes. Este pero de Génesis 3 dice que de un momento a otro la imagen de Dios va a ser afectada. Pregunta. ¿El ser humano hoy en día todavía refleja la imagen de Dios, sí o no? Ya. Ok, los que digan que no levanten la mano, ya nadie contesta. Sí, el ser humano todavía refleja. El ser humano todavía refleja la imagen de Dios, solo que es una imagen distorsionada. Veámoslo así. Cuando ustedes llegan, supónganse un lago, tranquilito, un lago tranquilo, aguas cristalinas, y ustedes se asoman y se ven reflejados ahí, y alguien tira una piedra y se mueve el agua, ¿sigue la imagen de ustedes ahí, sí o no? Sí, pero ya está distorsionada. Eso hizo el pecado en la imagen de Dios en el ser humano. ¿El ser humano todavía tiene capacidad de pensamiento? Vamos, si no, no hubieran creado la bomba atómica. El ser humano es inteligentísimo, y es más, los más malvados parece que son más inteligentes que los que no. El ser humano tiene una capacidad de inteligencia. Pero, ¿cuál es el problema? Que nos dice la palabra que es un pensamiento entenebrecido. Ya está, ya no hay luz, piensa para mal. Y Efesios 4:18 nos dice eso. El ser humano tiene el pensamiento entenebrecido. Ya piensa para mal, cuando debería pensar para bien. ¿Y qué pasó con los sentimientos? ¿Todavía el ser humano tiene sentimientos? Vamos, cuando usted va manejando el carro y tal vez hasta ahí un montón de carros y de un momento a otro se oye una ambulancia donde viene de emergencia, ¿qué tiende a hacer los automovilistas? Tirarse a un lado, ni sabemos quién es el que va ahí, pero nos tiramos a un lado porque alguien necesita nuestra ayuda para que pase la ambulancia. Detrás pasan siempre los que aprovechan para seguir y aprovechar el espacio. Pero todavía hay un sentido de sentimientos. ¿Cuál es el problema? Que los sentimientos, dice la Biblia, que están cauterizados. Y eso nos lo dice primera de Timoteo 4:2. ¿Qué es eso de cauterizados? ¿Qué es cauterizados? ¿Alguien aquí alguna vez ha cauterizado algo? Una herida se puede cauterizar. Es sellado, pero lo deja. Hey, les voy a decir algo. Es como un callo. Aquí en este dedo yo tengo un callo. Lo tengo desde que yo era niño porque mi maestra, que todavía está viva y me quiere mucho y la visito de vez en cuando, dice que yo escribía, pero yo escribía, agarraba el lápiz y se me hizo un callo de agarrar el lápiz de esa manera y lo he tenido toda la vida. ¿Saben qué es un callo? Piel muerta. Así están los sentimientos. Están ahí, pero se han vuelto duros. Se han vuelto duros. Entonces el ser humano ama, sí, pero igual odia. El ser humano quiere el bien de los demás, sí, pero también tiene rencor y envidia. Y es la mezcla que nos va mandando hacia abajo porque el pecado nos ha echado a perder nuestros sentimientos. Ya no amamos como Dios ama, porque el pecado dañó nuestros sentimientos. Y hay tanta gente caminando por el mundo, incluyendo tantos cristianos, que todavía siguen guardando amarguras, que siguen guardando rencores, porque no han logrado sanidad en sus sentimientos cauterizados. ¿Y qué pasó con la voluntad? Dios nos dio la capacidad de tomar la decisión correcta conforme a su voluntad. ¿Qué hizo el pecado? ¿Sigue el hombre con la capacidad de tomar decisiones? Por supuesto que sigue con la capacidad de decisiones. Pero ¿qué nos dice Pablo en Romanos 7? Nos dice que nuestra voluntad está esclavizada. Cuando quiero hacer lo malo, termino haciendo lo bueno. Y es esa sensación de, la gente dice, no, nadie es Señor sobre mi vida. No es cierto. Nadie es dueño de su voluntad. Terminamos haciendo lo que el pecado ha ido creando en nosotros y tendemos a lo malo. A veces la pegamos y hacemos algo bueno, sí, pero en promedio estamos esclavizados. El ser humano tiene una voluntad esclavizada por el pecado y por más que quiera, no puede cambiar esa realidad.
Entonces encontramos otra verdad bíblica que para mí es fascinante. Que además de la imagen de Dios distorsionada, encontramos una imagen de Dios restaurada. Y estamos llegando al punto que queremos llegar. ¿Dios restaura la imagen de Dios en el hombre? Sí. Y es entonces donde les quiero presentar esos principios. Número 1, ¿por qué vino Jesucristo a la tierra? Porque Jesucristo es el modelo de la imagen de Dios. Él tuvo que venirnos a decir, ustedes deberían ser como yo. Si me ven a mí, ven al Padre. ¿Quieren conocer a Dios? Yo he repetido eso mucho. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesucristo. ¿Quieres conocer a Jesucristo? Lee la Biblia. Ese es el principio. Jesús es el modelo de la imagen de Dios. Es más, nos dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él, ¿el que hizo? Le ha dado a conocer. ¿Cómo será la imagen de Dios? Conoce a Jesucristo. Si yo amara como ama Jesucristo, pensara como piensa Jesucristo y actúo como actúa Jesucristo, estoy reflejando la imagen de Dios. A eso vino Jesucristo a la tierra, a renovar esa imagen de Dios que estaba dañada por el pecado. Ven que el evangelismo es mucho más que decir, eres pecador, quieres ir al cielo. No, sí, es parte de eso. Es mucho más. Quieres una transformación de vida, desde tu pensamiento, tus sentimientos y tu voluntad. Tú que tienes pensamientos sucios, quieres tenerlos limpios. Tú que no guardas tanto odio y no lo puedes soltar, quieres a alguien que te va a ayudar a dejar eso atrás. Tú que te frustras porque terminas haciendo cosas incorrectas, hay alguien que te va a ayudar a hacer lo correcto. Ese se llama Jesucristo, pero la única manera es que lo conozcas a Él. Y cuando lo conoces a Él, eres transformado por su imagen, a la imagen de Dios. Y es entonces donde también nos dice la palabra que no solo es el modelo de la imagen de Dios, Jesucristo es el modelo del nuevo hombre. ¿Cómo debe ser el ser humano? Como Jesucristo. Por eso Dios hecho hombre. ¿Saben qué me encanta de Jesucristo? Dios es espíritu. No cuerpo, espíritu. Pero uno de los tres decidió venir y tomar un cuerpo. Si yo hubiera sido Jesucristo, gracias a Dios no lo fui, pero si yo hubiera sido Jesucristo, después de resucitar digo, adiós cuerpo, ya esta cosa me la quito de encima. ¿Saben que Jesucristo es el único personal, el único de los tres de la Trinidad que conserva cuerpo? Él se identificó tanto conmigo que dijo, mantengo el cuerpo glorificado ahora. Por eso dice el apóstol Juan, no sabemos cómo hemos de ser, pero sabemos esto, que seremos como Él es, porque un día le veremos tal y como Él es. Pero Él decidió parecerse tanto al ser humano, que decidió eternamente seguirse pareciendo al ser humano, sin dejar de ser Dios, porque Él es el modelo del nuevo hombre. Vean lo que dice el apóstol Pablo, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, Adán, el que tenía la imagen y falló, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, Jesucristo, el nuevo hombre, el nuevo modelo de lo que debe ser la humanidad, espíritu vivificante. Jesucristo es el modelo del nuevo hombre. Pero no solo eso, también llegó a esta otra conclusión. Jesucristo es el modelo transformador, es lo lindo. Él es la imagen de Dios, es el modelo ahora humano, pero al mismo tiempo es el que produce el cambio en mí. Él es el modelo transformador, Él es el que me transforma a mí. Y esa es la predicación del Evangelio, un Evangelio transformador de personas y de familias, porque reflejamos esa imagen de Dios por Él. De modo que si alguno está en Cristo, qué interesante, soy nueva criatura, nueva creación. Como esa primera creación, Adán, yo puedo llegar a reflejar mente, sentimientos y voluntad como Dios lo hace. Las cosas viejas pasaron, mis pensamientos, mis sentimientos, mi voluntad quedan atrás. Todas son hechas, no mejoran. Dios no mejora la condición del ser humano. Jesucristo la hace nueva. Y esa es la predicación del Evangelio, que Jesucristo la hace nueva.
No solo eso, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, como en un espejo, porque si yo veo la gloria de Dios, significa que estoy muerto. Como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entre más me acerco a Jesucristo, entre más lo conozco, entre más hoy tengo vida íntima con Él, más va a cambiar mi manera de pensar, mi manera de sentir y mi manera de actuar. Porque Jesucristo va transformándome, porque estoy cerca de su imagen y su imagen me transforma la mía. Ese es el principio del Evangelio. Y no solo del Evangelio, de la vida cristiana. Entonces ahora sí vuelvo a replantear. ¿Qué implica esta imagen restaurada? Que Dios restaure mi pensamiento. Ojo, les voy a citar un versículo que no me animo a explicar completamente porque todavía lucho con ese versículo. Soy honesto. Yo no sé si hay alguno acá que dice, no, ya, para mí no hay misterio, yo puedo interpretar todo lo de la Biblia. Lo felicito. Me cuesta interpretarlo. Me cuesta. Por asuntos teológicos y por asuntos prácticos. Pero cuando yo leo que Pablo le escribió a los corintios, pensamiento de Cristo y les dijo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y yo digo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios mío, no. Dios mío, no mientas, yo no tengo la mente de Cristo. Pero Pablo lo declaró. Yo tengo la mente de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo, ustedes deben empezar a pensar como Cristo piensa y tienen la capacidad de hacerlo. En la misma declaración, por ejemplo, cuando Pablo dice a los efesios que estamos sentados en lugares celestiales. Y yo digo, no, estoy sentado en una comida aquí en el auditorio. ¿Cómo que estoy en Porque Dios me ve ya sentado en lugares celestiales. Dios me ve ya, Dios cree en mí. Dios me ve ya pensando como Cristo piensa. Pero la única manera de que yo empiece a pensar como Cristo piensa de llegar a conocerlo tan íntimamente que no me cabe otro pensamiento más que el que Cristo tendría. Y en la palabra de Dios cambiando. Miren la importancia de pensar. Ustedes leen Filipenses que dijimos de las ofrendas. ¿Cuál es un tema central de Filipenses? Nuestra manera de pensar. Cada vez que ustedes vean en Filipenses que dice sentir, es una traducción que lastimosamente pusieron, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. No, la traducción correcta es, hay en ustedes el mismo pensar. Piensen como Cristo piensa, lo que le dice Pablo a los filipenses. ¿Qué es lo que le dice a los romanos? La renovación de vuestro entendimiento. Es aquí es donde tengo la batalla. Por eso el trabajo con los niños, con los jóvenes y con los adultos es ¿qué metes en tu cabeza? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué música estás oyendo? ¿Qué videojuegos estás jugando? ¿Qué películas estás viendo? ¿En qué te metes en internet? Todo lo que metas en tu cabeza va a marcar hacia qué pensamiento quieres ir. Por eso entonces veo que parte del proceso nuestro con las nuevas generaciones y con nosotros mismos es de qué alimentamos nuestra mente. Porque nuestra mente debe alimentarse de aquello que me hace pensar como Cristo piensa. Y lo otro, tengo que aprender a irlo desechando. ¿Qué es lo que pasa con los sentimientos? Que ahora puedo sentir como Dios siente. Dios puso en mí la capacidad de amar como Él ama. Lo dice Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros de tal manera que me debe sobrar amor. Y de un momento a otro, yo no me explico cómo. Aquel que me traicionó y me hizo daño, no guardo rencor contra él. De mí, yo me conozco. Yo sé, tuve que luchar mucho con Dios para que me ayudara, porque si había algo que me marcaba, especialmente en mi juventud, el que me la hacía, me la pagaba. Aunque me durara unos años, pero me la pagaba. Y de un momento a otro, Dios empieza a dar tanto amor que puedo amar hasta a mi enemigo. Y puedo amar al que me ha hecho daño. Y puedo perdonar como Dios me perdonó a mí en Cristo Jesús. Porque Él me derramó de su amor. Y cada vez que me pasa algo donde yo quiero en la carne imponerle las manos a alguien aquí en el cuello, tengo que recurrir a Dios y decir, Dios, dame de tu amor. Porque el mío no me alcanza. Pero el tuyo me sobra, se me desborda para poder amar al prójimo. Y Dios ya me dio esa capacidad por su Espíritu. ¿Y qué es la voluntad? Pablo dice, está esclavizado, quiero hacer lo bueno. Y la gente queda... el capítulo 7 de Romanos, no dan ganas de agarrar unas tijeras y cortarlo.
Es deprimente el capítulo 7 de Romanos. A menos que yo vea que Pablo termina diciendo, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Y empieza el capítulo glorioso número 8. No hay capítulo 7 sin el 8, no hay capítulo 8 sin el 7. No puedo leerlos por separado, porque en el capítulo 8 me dice que mi voluntad ahora es libre, porque el capítulo 8 va a empezar a narrarme lo que Dios ha hecho por mí, lo que el Espíritu Santo ha hecho por mí, lo que Jesucristo ha hecho por mí, y por eso ahora yo soy libre de tomar decisiones. No voy a meterme en este tema ahora, pero uno de los temas que yo veo que a veces se equivoca mucha gente es el tema de este asunto de el libre albedrío. El libre albedrío. Dios le dio al ser humano libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? No hay tal cosa como libre albedrío. Porque el ser humano no es libre para tomar decisiones. El pecado lo tiene controlado. Terminará tomando la decisión que va en contra de Dios. ¿Qué es verdaderamente libre albedrío? Cuando Dios me liberó de ese poder del pecado en mi vida y ahora sí tengo libertad por primera vez en mi vida para hacer lo correcto. Porque Dios me dio esa libertad. Ese es el verdadero libre albedrío. La capacidad nueva que Dios me dio de no seguir obedeciendo el pecado, sino obedeciéndolo a Él. Ahora, vamos cerrando. Tu misión. Yo no voy a imponerle nada, es una propuesta. Tu misión personal. Aquí no me estoy metiendo en la misión de la iglesia, ya ustedes la tienen definida. Estoy hablando de tu misión personal. Tu misión en el auditorio es permitir a Dios restaurar su imagen en ti para que luego Él te use para hacerlo en cada persona y en cada familia. ¿Cuál es la función de Evi? ¿Dar clasecita los domingos para que los niños no lleguen a molestar donde están los adultos? Yo sé que ustedes saben que no es así. Ustedes tienen propósito, ¿cierto? Pero ¿cuál es en última instancia? Bueno, que los niños conozcan las verdades bíblicas y las historias bíblicas. No, ese es solo un medio. Eso es un medio. La función de ustedes es que ellos lleguen a aprender cómo pensar como Dios piensa, a sentir como Dios siente y a actuar como Dios espera que ellos actúan. Y entonces sí, hay niños que desde pequeños ya guardan rencor con sus papás y que ya han tenido experiencias que les han dañado y ustedes tienen la oportunidad de ayudarlos y orientarlos, Biblia en mano, de cómo el Espíritu va sanando su mente, sus pensamientos, su voluntad. Defíname cada ministerio de ustedes y sus ministerios tienen que ver con la transformación de la imagen de Dios en los que asisten a la iglesia y en los que están en la calle. ¿Para qué están trabajando para evangelizar? ¿Solamente para que más gente asista a la iglesia? Yo sé que no es el propósito que ustedes tienen. Ustedes lo tienen claro. Para que la gente se salve y vaya al cielo. No, es para poder que Dios empiece a hacer el proceso de sanidad en la mente, los sentimientos y la voluntad de personas que ahorita están controladas por el pecado. Dígame cualquier ministerio de ustedes y tiene que ver con la transformación que Dios va haciendo con nosotros. De ahí podemos hablar de discipulado, de ahí podemos hablar de proyectos de la iglesia, hablemos de cualquier cosa, pero lo básico en el fondo es, ¿para qué existimos como iglesia? Para ser instrumentos de Dios, de que la imagen de Dios sea restaurada en cada persona que entra por esa puerta y en las personas que nos encontramos en la calle. Y para eso, hermanos, quiero terminar diciéndoles que entonces solamente personas que llenen este versículo son capaces de cumplir eso. Porque Pablo dijo, lo que has oído delante de mí ante muchos testigos, esto encarga a personas y da dos características. ¿Qué características deben tener las personas que pueden enseñar a otros, que pueden transformar vidas de otros, personas que sean fieles e idóneos? Y no es casualidad que Pablo lo pone en ese orden. Fieles e idóneos. Yo no quiero gente idónea en los ministerios. Estoy hablando de mi caso. Yo no soy líder de esta iglesia. Pero en mi caso, como pastor o como líder de ministerios, yo no quiero gente idónea. Uy, es que sabe tocar guitarra buenísimo. Viera la voz que tiene. Es que tiene una capacidad de enseñanza bárbara. No, para un momento. Eso se llama idoneidad. Y es importante, está en la lista. Sí, yo quiero gente que tenga esas características. Pero necesito una antes que eso. Fidelidad. Fidelidad tiene que ver con el fruto del Espíritu, idoneidad con los dones del Espíritu.
Fidelidad tiene que ver con el carácter de la persona, idoneidad con las capacidades de las personas. Ambas son necesarias, sí, pero en este orden. Y ustedes deben definir, ustedes como ministerio. Ayer tuvieron feria de ministerios y me encantó ver. Y sé que en términos generales, con todos los ministerios que he hablado, están contentos de la cantidad de gente que se acercó y que quiere participar en el ministerio. Sigan adelante, pero asegúrense de trabajar con esas personas, porque ¿cómo va a poder restaurar la imagen de Dios a alguien que tiene la imagen de Dios dañada? ¿Cómo voy a guiar a otros a perdonar si yo mismo guardo rencores? ¿Cómo voy a ayudar a otros a pensar diferente si mi mente sigue siendo sucia? ¿Cómo voy a... Primero, fidelidad. Segundo, idoneidad. No se eliminan la una de la otra. Es un asunto de prioridades. Yo quiero gente que sea fiel, que además sea idónea. Porque la idoneidad yo la puedo capacitar. Enseña más o menos, vamos a darle unos cursos para que aprenda a enseñar mejor. La fidelidad. La fidelidad es un asunto de carácter. ¿La tiene o no la tiene? Y es más difícil trabajar la fidelidad de la gente, su fidelidad cristiana, a la idoneidad. Nosotros como iglesias muchas veces, no esta, otras iglesias que yo conozco, nos emocionamos cuando hay gente idónea. La queremos. Es que si esa persona mire, es genial para el puesto que queremos. Ok, empecemos. ¿Cómo está su vida de fe, su vida de oración, su comunión con Jesucristo, su crecimiento espiritual constante? ¿Cómo está? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Cómo está? Es una persona que refleja la imagen de Dios. No es perfecta, pero constantemente lo vemos que está creciendo en reflejar la imagen de Dios. Se nota en cómo piensa, se nota en cómo siente, se nota en cómo toma decisiones. Bienvenida al equipo. Hagamos el chequeo de tu idoneidad. Contá con nosotros para mejorar eso. Pero lo que queremos es gente que es fiel, porque ha entendido que está llamada a reflejar la imagen de Dios y Dios la ha ido restaurando y ahora está en capacidad, usando ahora sus dones, para hacer el mismo proceso en las personas que Dios pone a su cargo. Padre, gracias por este grupo que está acá y por el ministerio que están haciendo. Padre, yo sé que algunos sacrifican demasiado por estar haciendo el ministerio que están haciendo. No dudo, Padre, que algunos han llorado por el ministerio que están haciendo. No dudo que han estado clamando por ti para hacerlo mejor y para tener más gente. Gracias por ello, Señor. Lo que te pido esta noche, Padre, es que nos permitas en estos días discernir lo que hemos visto hoy en tu palabra. Padre, ayúdanos a revisarnos a nosotros mismos. Si estamos pensando como tú piensas, si estamos sintiendo como tú sientes. Ayúdanos a ver esa realidad en la gente que pone cerca de nosotros. Padre, que podamos ser aquellos que ayudan a otros a buscar esa transformación por la obra de Jesucristo en su vida, por el Espíritu Santo trabajando en ellos. Gracias por este equipo. Pero Señor, si esta noche a alguno de ellos le has hablado en una de estas cosas, Padre, que podamos ser honestos contigo. Y aún, Señor, con las personas con las que trabajamos, de que necesitamos todavía hacer cambios y mejorar para poder ser, Señor, vasijas limpias que te honren. Padre, lo reconocemos, somos imperfectos e incapaces. Pero da en nosotros, Señor, un espíritu de que queremos ver ese reflejo de tu imagen en nosotros. Hermano, hermana, si hay algo de lo que he hablado hoy que tenía que ver contigo, si tienes que tomar una decisión en cuanto a algún área de tu vida donde dices, eso tiene que cambiar porque me está afectando el reflejar la imagen de Dios, ese es el tiempo. Es el momento donde en estos días puedes hablar con Dios y decirle, Señor, no estoy en ese punto, pero yo sé que tú esperas que yo llegue ahí y me vas a ayudar a hacerlo.
Bendice, Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Padre Santo. En el nombre de Jesús, bendice en este momento. Creo que cada uno de mis hermanos y mis hermanas está hablando contigo, porque tú tratas de manera personal con nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios me los bendiga. No sé qué hora es, pero me disculpo de antemano. La 1. Que Dios me los bendiga.